Bueno, señores, como habló el moderador, ¿no? Esta es una presentación online, estamos en vivo ahorita, ¿ya? Forma gratuita para todos ustedes, ¿ya? Para que vean la modalidad de esta presentación y asimismo, ¿no? Se le hace partícipe más adelante, hay cursos presenciales sobre este otros temas que son de su interés, el tema de seguridad y salud del trabajo. Lo que vamos a hablar hoy día es un tema básico, un tema importante en el tema de seguridad, el tema de investigación y reporte de accidentes de trabajo. ¿Ya? La normativa legal, vamos a ver que nos pide incluso tener un registro de nuestros accidentes que ocurren. ¿No? Es recurrente cuando hay una inspección, por ejemplo, de la SUNAFIP, ¿no? Solicitar este registro. Si estamos haciendo el registro adecuadamente, si estamos haciendo el reporte en el formato establecido y si estamos cumpliendo el plan de acción del accidente. Es decir, eh, el Ministerio de Trabajo, el Estado, eh, no nos, digamos, puede ocurrir un accidente, ¿no? O sea, puede darse el caso por X factores, puede darse el caso que ocurra un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, el Estado no es punitivo en ese aspecto para nosotros, para las empresas, ¿no? Pero sí va a sancionar a la empresa cuando no reporta este accidente, ¿no? Vamos a ver más adelante incluso cuál es el reporte que se hace el Estado, mediante cómo es el mecanismo ahí, ¿no? Ahí sí, ¿no? Ahí sí entra en sanción la empresa. O también cuando, si nos visitan, no hacemos el proceso de investigación de este accidente. O sea, reportamos, es cierto, pero no investigamos el accidente. También estamos en falta ahí. O cuando no cumplimos con las medidas de control que hemos planteado en la investigación del accidente, ¿no? Entonces también estamos en falta, ¿no? Para el Estado hay tres tipos de faltas o infracciones, niveles de infracciones en seguridad y salud del trabajo, ¿no? Las leves, las graves y las muy graves, ¿no? Y aquí estaríamos en este caso en una grave, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante, repito, hacer si ocurre el accidente, reportarlo, investigarlo. Por eso que para mí el tema debería ser eh, más completo, el tema debería ser registro, se debe registrar este accidente, notificación, se debe notificar, por ejemplo, al Estado, vamos a ver cómo es el mecanismo, como te decía, se debe notificar este accidente e investigación, ¿ya? Entonces, eso, digamos, es lo más correcto de decir, ¿no? Entonces, pasemos a ver los campos que vamos a tratar en este caso en el tema de investigación de accidentes. Conocer las causas que producen los accidentes de trabajo y sus consecuencias, así como la forma de cómo investigarlos. Vamos a ver por qué ocurren los accidentes de trabajo, qué consecuencias acarrean este accidente de trabajo y cómo se va a investigar los accidentes de trabajo. Hay mecanismos, hay métodos para hacer una buena investigación de accidente. También lo vamos a comentar. Vamos a ver el marco legal, la introducción, ¿no? Algunas definiciones de la normativa peruana respecto a los accidentes de trabajo, las causas y consecuencias, por qué ocurren los accidentes y qué consecuencias acarrean estos accidentes de trabajo. ¿Por qué es necesario identificar las verdaderas causas? ¿No? Entonces, ¿por qué se debe hacer una buena investigación de un accidente de trabajo? Los costos de los accidentes de trabajo y cómo prevenir, la prevención de los accidentes de trabajo. Vamos a ver marco legal y definiciones, ¿no? Bueno, en toda actividad productiva existen situaciones de riesgo que podrían originar accidentes. Muchos consideran a los accidentes como situaciones inevitables del quehacer laboral. Los factores que ocasionan los accidentes causan asimismo pérdidas de producción, problemas de calidad y costo, ¿no? Entonces,
no veamos como que los accidentes son situaciones inevitables. Bien dicen que todo accidente de trabajo se puede prevenir, ¿no? Entonces, pero si llega este tipo de evento, por la misma causa, ¿no? Entonces, por eso que se debe ir a una causa raíz de este accidente, ¿ya? No las causas en forma inmediata nada más, ¿no? Sino ver el fondo del asunto del por qué ocurrió. Porque si yo me voy a lo inmediato, por ejemplo, un trabajador que le impacta, no tenía su lente de seguridad y le impacta esquirlas, ¿no? De un material, por ejemplo, tipo esmeril de banco, ¿no? Y le cae esquirlas a los ojos, ¿ya? Entonces, y yo planteo como medida de control entregarle un EPP, un lente de seguridad a ese trabajo, una careta, ¿ya? Son la careta de esmeralda. Entonces, no, yo tengo que ver el fondo del asunto, el por qué está ocurriendo que este material o este equipo está mandando muchas esquirlas, por ejemplo, ¿no? Entonces, debemos ir al fondo del asunto, ¿no? En eso consiste hacer una buena investigación de un accidente, ¿no? Eh, por ejemplo, y es importante hacer esto justamente por la diapositiva siguiente, que nos habla la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha hecho un estudio, unas estadísticas, y que indican lo siguiente, que vemos, ¿no? Que cada 15 segundos muere un trabajador a causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad relacionada con el trabajo. O sea, cada 15 segundos, imagínate, ¿no? Una, es una barbaridad, ¿no? Es decir, aproximadamente son 6.300 personas que mueren al día en total a causa de un accidente de trabajo o también de una enfermedad profesional, ¿no? Jenny Soto, buenas noches, ¿qué tal? Estamos hablando del tema de accidentes de trabajo. Estábamos indicando justamente estadísticas de la OIT, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer una buena investigación de accidentes, ¿no? Para justamente evitar estas estadísticas muy alarmantes, ¿no? Que 6.300 personas aproximadamente mueren al día en un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Es decir, mira, la capacitación que vamos a tener hoy día de aproximadamente 2 horas, ¿no? En este lapso de esta capacitación van a haber en diversas partes del mundo personas que mueran por causa de un accidente de trabajo o una enfermedad, ¿no? O relacionada con el trabajo, ¿no? Es decir, como digo, son estadísticas muy, muy alarmantes, ¿no? Que hacen que se haga necesario implementar todo un sistema de gestión de seguridad en una empresa. Y si, como digo, ocurre el accidente, evitar la recurrencia. El Perú no es ajeno a esto y también tiene sus estadísticas. Por ejemplo, acá tenemos al 2016 que están completas. Estas estadísticas, comento, las pueden ustedes ver en el portal del Mintra, ¿ya? Ustedes entran al Mintra y ponen aquí, buscan ahí las notificaciones del accidente de trabajo y van a encontrar estas estadísticas. Es una información muy, muy completa que tiene el Mintra ahí. Tiene por por rubro productivo de empresas, por sexo, por mes, por departamentos, ¿ya? Entonces, o sea, como digo, es muy, muy completa esa información, pero, o sea, la información del Mintra que nos proporciona es completa, pero ¿qué sucede? Que en el Perú no hay una cultura del reporte, es decir, muchos de estos accidentes no se han reportado al Ministerio de Trabajo, ¿ya? ¿Y por qué sacamos esta conclusión? Porque si tú revisas, repito, esta información que está en el Mintra, vas a ver que, como te decía, está por departamentos, y hay diversos departamentos que pasan varios meses y no tienen ningún accidente de trabajo, sobre todo los departamentos más alejados, llámese Loreto, llámese Pucallpa, ¿no? O sea, departamentos muy alejados que han pasado muchos meses en que no presentan ningún accidente de trabajo. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué sucede? ¿No? O sea, es la maravilla, esos departamentos que no ocurre, ¿no? O sea, todos entonces nos iremos a trabajar allá, ¿no? Porque no ocurre ni un accidente, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Lo que pasa realmente es que no, repito, no hay una cultura del reporte, ¿no? El Ministerio de Trabajo con la SUNAFIL están abriendo diversas intendencias en diversos puntos del país buscando regularizar estos temas, ¿no? Y hacerlos, que estas estadísticas en verdad sean una muestra fiel de lo que ocurra en el país para que el Estado tome diversas políticas de prevención, ¿no? Pero si es una subreporte que tenemos, no va a mostrar una muestra fiel, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, te decía en el 2016, está, está completa. El 2017, una oportunidad que estaba viendo hace unos meses, todavía no estaba completa la información, es decir, faltaban noviembre, diciembre, por eso acá mostramos el 2016, ¿ya? Entonces, y ahí nos damos cuenta, ¿no? Que la notificación de accidente de trabajo, por ejemplo, en total han habido más de 20.000 accidentes de trabajo en el Perú, ¿ya? Esto no incluye a los mortales, o sea, más de 20.000 accidentes de trabajo en el Perú. Pero veamos los mortales, por ejemplo, ¿no? La notificación de accidentes de trabajo mortales en el Perú, incluso está separado por sexo, ahí, ¿no? Pero bueno, en enero ha ido 10, en febrero 12, marzo 15, hacen un total de 150 accidentes mortales. O sea, 150 personas que han fallecido a causa de un accidente de trabajo en el Perú. Eso ha sido en el 2016. Las estadísticas del 2017 arrojan algo similar. Todavía no está completa hasta diciembre, pero por mes más o menos muestran esa tendencia, ¿ya? Entonces, de todos modos, son cifras, como decía, muy alarmantes, ¿no? Que todos los meses, prácticamente, todos los meses hay fallecidos por accidentes de trabajo. Entonces, ¿qué se busca con esto? Acá hay muchos participantes que tienen, digamos, o son estudiantes o trabajan en diversas empresas, ¿no? Entonces es importante nosotros eh, ver, ¿no? Que si nuestra empresa en verdad tiene implementado un sistema de gestión de seguridad, porque va a hacer que estos números cambien, ¿no? Por ejemplo, notificación de incidentes peligrosos. Incidentes peligrosos. También, bueno, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, se muestran diversos incidentes peligrosos, siendo un total de 726 incidentes peligrosos que se han registrado en el MINTRA. Esos son los que están registrados en el MINTRA, ¿no? Estos accidentes de trabajo, accidentes mortales del MINTRA, son los que Perú envía a la OIT, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Para que tenga sus estadísticas de todo el planeta, ¿no? Entonces, está ahí también, más aún que se debe hacer tener una cultura del reporte respecto a los accidentes de trabajo. El marco legal, sabemos que tenemos una ley madre de seguridad y salud, que es la 29783, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, aplicable a toda empresa, a toda organización, sea el rubro que sea grande, gran empresa, mediana empresa, las MIPE, todas tienen que aplicar esta ley de seguridad, sea del sector público, sea del sector privado, todos deben de tener esta ley de seguridad, ¿ya? Incluidas hasta el sector público, es decir, diversos organismos del Estado deben de tener su sistema de gestión de seguridad, ¿no? Entonces, alguno puede decir, no, pero yo no he visto que tenga, por ejemplo, la Municipalidad de Lima, la SUNAT, tengan su sistema de gestión. Sí deben de tener. Nosotros, como empresa, Prevención Perú, incluso, estamos dando el soporte a algunos organismos del Estado para que ya implementen su sistema de gestión en forma adecuada, ¿ya?
Entonces, esta ley está desde 2011, mira, ya son varios años y todavía se está hablando de implementación, ¿ya? Cuando ya debería estar ya en mantenimiento más que implementación un sistema de gestión de seguridad. Bueno, esta ley salió un decreto supremo el 2012, el 005, no se escucha bien, a ver, verifiquen las demás personas, a ver si se escucha en forma adecuada, ahí me informan, ¿ya? Ok, no, hay que verificar, tal vez si es solamente una persona la que no escucha bien, tal vez puede ser por su equipo. El Wi-Fi, si tenemos Wi-Fi, a veces hay algunas interferencias. Sería aconsejable si lo pueden, si tienen una laptop, ¿no? O una computadora, conectarlo en forma directa, ¿ya? Sigamos entonces, el Decreto Supremo 005-2012 es el reglamento de esta ley de seguridad. Posteriormente ha sufrido unas modificatorias que no han hecho que esta ley, la ley sigue vigente, solamente que se han modificado algunos artículos, ¿ya? Con la ley 30222, ¿ya? Es una modificatoria de la ley de seguridad, ¿ya? Y adicionalmente también ha habido unos decretos supremos modificando estos artículos, ¿ya? Pero la ley se mantiene, la ley se mantiene. Hay una resolución ministerial, la 05-2013-TR, que nos habla de los formatos referenciales que contemplan la información mínima que debe contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto tú la encuentras en internet, la puedes descargar normalmente, fácilmente. Aquí, por ejemplo, te habla el formato para hacer una notificación de un accidente de trabajo, una investigación de un accidente de trabajo. Entonces ahí está claramente estipulado, indicado, cuál es este formato que nos recomiendan, nos referencia, en este caso, el Ministerio de Trabajo. Nosotros lo podemos tomar como una base para nuestra empresa, ¿no? Yo estoy laborando en una empresa, o tengo mi empresa, ¿no? O soy un estudiante, quiero conocer sobre esto, puedo referenciar muy bien con esta resolución ministerial, ¿no? Incluso hay una resolución ministerial, a ver si alguien la conoce ahí, me la informa, me la pone ahí, ¿ya? Que es una resolución ministerial que indica los formatos mínimos para la pequeña, la micro y la pequeña empresa, las MIPE, ¿ya? Entonces, estos formatos son más simplificados. O sea, el Estado, ¿qué es lo que ha querido acá? Ha querido que todos tengan su sistema de gestión, incluidas las MIPE, ¿ya? Pero para las MIPE les ha apoyado en el sentido de que ha dado unos formatos más simplificados, ¿ya? A ver, alguno de los asistentes, si conoce, me la escribe ahí, si no, más adelante la indicamos ahí, ¿ya? Entonces, formatos simplificados para las MIPE, por ejemplo, en sistema de gestión de seguridad, ¿ya? Quiero que sea esto participativo, ustedes también, ¿ya? Ustedes también apoyan ahí la 085, muy bien, 085-2013 TR, también habla de los formatos simplificados, ¿ya? La Ley de Seguridad y Salud de Trabajo. En su artículo 42, investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes. La investigación de los accidentes, enfermedades, incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo en la organización, las causas inmediatas, actos y condiciones subestándares, las causas básicas, factores personales, factores de trabajo, y cualquier diferencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la planificación de la acción correctiva pertinente. ¿Qué significa, en otras palabras? ¿Ya? Que esta investigación de accidentes que debe realizarse tiene una finalidad, ¿no? Identificar, reconocer estas causas inmediatas por las cuales ocurrió este accidente.
y a unas causas más raíces, que le van a llamar causas básicas de la ocurrencia, ¿ya? Para planificar una acción correctiva eficiente, para hacer una buena acción correctiva y no vuelva a recurrirse un evento de iguales características. Entonces, mira, está el artículo 42 lo que nos habla, ¿no? El por qué se debe hacer una investigación de accidente para encontrar unas causas de la ocurrencia y en función a estas causas determinar mis medidas de control pertinentes. Aquí, por ejemplo, los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad. Acá viene otra pregunta. A ver, ¿cuántos registros nos pide el Decreto Supremo 005-2012-TR? ¿Ya? ¿Cuántos registros obligatorios nos pide la 005-2012-TR? En el artículo 33, están estos registros obligatorios. ¿Ya? Mira, es importante tener nuestra ley de seguridad. Si acá tenemos a un prevencionista, ¿no? O a un estudiante que quiere estar inmerso en el tema de seguridad y salud, ¿no? Es importante. Acá te muestro, mira, la ley de seguridad y salud del trabajo, ¿ya? Su modificatoria, incluso la 30.222, ¿ya? Las reglamentaciones que tiene, ¿no? Esta ley y esta modificatoria, ¿no? Y en su artículo 33, del reglamento, están lo que se estaba preguntando, ¿no? ¿Ya? Los registros, ¿ya? Ahí tenemos ahí los registros, todos los registros. ¿Ya? Entonces, el registro que habla respecto a los accidentes de trabajo, indica registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes en el que debe constar la investigación y las medidas correctivas. Yo tengo que tener un registro, ¿no? En el que conste ahí todo el proceso de toda la investigación y las medidas correctivas que se han tomado. Este es un registro básico de nuestro sistema de gestión de seguridad. Vamos a ver otros registros que hay, el registro de exámenes médicos ocupacionales, que debemos tener, registro de monitoreos, de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos que tenga yo identificado en mi empresa, registro de inspecciones de seguridad, registro de inducciones, de capacitaciones. Estos registros son básicos, son importantes en mi sistema de gestión. Son auditables, como te decía inicialmente, ¿no? Puede venir la SUNAFIL, ¿no? Y es clásico, es común pedir mi registro de investigación de accidente de trabajo, ¿ya? Entonces, imagínate que no los tenga completamente, ¿no? O los tengo, pero solamente tengo la parte de notificación, ¿no? Pero no tengo la investigación llenada correctamente, menos aún los planes de acción. Entonces estamos en falta, ¿ya? O tengo todo completo, bien investigado, ¿no? Estamos indicando unas fallas, en este caso, que puede haber en una empresa, ¿no? Tengo bien investigado, está notificado, bien investigado, se han reunido testigos, toda la evidencia del caso. Tengo planes de control para evitar la recurrencia, pero no puedo evidenciar que este plan de control, ¿no? Entonces me preguntan, ¿tú has identificado acá poner guardas, ¿no? A esta faja, guardas a esta faja transportadora, por ejemplo, ¿no? A ver, pero demuéstrame que has colocado en forma, se ha colocado esta guarda, si no tengo la forma de demostrar. ¿Por qué? Porque no se colocaron, solamente quedó en el papel nada más. Entonces también estamos en falta, ¿ya? Entonces es importante tener nuestros registros en forma completa, implementar adecuadamente nuestros planes de control, implementar adecuadamente,
nuestros planes de control para estos temas de investigación, ¿no? Bueno, ahí que les quería hacer una pregunta, pero ahí está. ¿Cuánto se deben guardar los registros? ¿No? También es algo importante que conozcamos, ¿no? El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de 20 años, las que son enfermedades ocupacionales. Los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, deben conservarse por un periodo de 10 años posteriores al suceso. Y todos los demás registros que están en este artículo 33, por ejemplo, ¿ya?, del Decreto Supremo, deben conservarse por un periodo de 5 años. ¿Ya? Entonces, los demás registros 5 años, salvo los accidentes de trabajo, salvo los registros de enfermedades ocupacionales, que son de mayor tiempo. ¿Ya? Es importante, ¿por qué? Porque ha habido casos de empresas que han sido notificadas, han sido enjuiciadas incluso, por temas de accidente de trabajo, porque el trabajador cree que piensa que se le han vulnerado sus derechos, ¿no? Y hace juicios a la empresa, por eso que se deben conservar por mucho más tiempo, ¿no? Incluso acá habla de las enfermedades ocupacionales. Un trabajador que, ¿no?, según su análisis o según la investigación médica, por ejemplo, ha determinado que tiene una enfermedad ocupacional a causa de la exposición que tuvo en determinada empresa, ¿ya? Entonces, por eso que también es importante guardar estos registros de enfermedades ocupacionales por el periodo, acá mínimo nos hablan de 20 años, ¿no? Os decía, es importante, señores, es básico para nosotros hacer una notificación, ¿no? Y acá viene otra pregunta que quiero que ustedes ya la vayan pensando ahí. A ver, sabemos que se notifica, bueno, ya se notifica al Ministerio de Trabajo, al MINTRA, ¿no? ¿Quién notifica los accidentes de trabajo? ¿Quién es el responsable de notificar los accidentes de trabajo? La empresa, es decir, el empleador, es responsable de notificar los accidentes de trabajo. Las enfermedades ocupacionales, ¿quién es responsable de notificar al MINTRA? Los incidentes peligrosos, ¿quién es responsable de notificar al MINTRA? ¿Ya? Es un punto que lo vamos a ver más adelante, pero quisiera, si alguien lo conoce, lo vaya indicando ahí, ¿ya? O lo tenga presente, porque lo vamos a ver, ¿ya? Registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Este es un formato referencial sacado de la resolución ministerial que estábamos comentando inicialmente, la 050-2013, ¿no? Entonces, ahí está. Ese es el registro que nos toma como referencia, ¿no? Bueno, la razón social de la empresa, su RUT, su domicilio, tipo de actividad económica, número de trabajadores, ¿ya?, número de trabajadores afiliados al SCTR, número de trabajadores no afiliados al SCTR, seguro contra accidente de trabajo, de riesgo, nombre de la aseguradora, dato del empleador. Entonces tenemos ahí nuestro registro. Entonces este formato tiene dos partes muy bien diferenciadas, ¿ya?, muy bien esclarecidas allá. Uno que es el registro, entonces, y más abajo está lo que es el proceso de investigación, ¿ya? Entonces, cuando ocurra un accidente de trabajo, en una organización, primero debemos de notificar este accidente de trabajo, ¿ya? Y la notificación tiene que ser rápida, al momento, ¿ya? Yo no puedo esperar días para hacer una notificación de un accidente de trabajo. La notificación es en las horas nada más, ¿ya? Bueno, la ley 29.783 no nos habla específicamente para una notificación cuánto tiempo, pero tiene que ser
rápida, en horas nada más. Por ejemplo, en mina muchas veces se maneja, ¿no? Ocurre un accidente en una contratista, una minera, por ejemplo, ¿ya? Este accidente tiene que estar notificado a la minera dentro de las 2 primeras horas, por ejemplo. ¿Ya? Ellos lo determinan así, ¿no? 2 o 3 horas máximo, ¿ya? Entonces, notificado solamente. O sea, una cosa es notificar y otra investigar. En notificar solamente se indica cómo, solamente se indica en unas líneas breves, claras, concisas, la ocurrencia del accidente. Trabajador tal, ¿no? Que empleaba un equipo de carga pesada, por ejemplo, sufrió una caída, ¿no? Desbarrancándose el vehículo, digamos, a la altura de tal punto en el trayecto, ¿no? Entonces se indica nada más, no se hace ni una conjetura, no se hace ninguna investigación, solamente estamos notificando. Producto, incluso puede estar con una evidencia fotográfica, ¿ya? O tal vez no, sí, ¿ya? Porque es algo rápido, es en el momento. Posteriormente, yo voy a tener cierto lapso de tiempo para hacer una investigación de un accidente de trabajo, ¿ya? Que puede ser dentro de las 72 horas, por ejemplo. Las mineras muchas veces toman así. Tú tienes 3 días para hacerme una investigación de accidente, incluida sus medidas de control que vas a tomar. Entonces, en esos 3 días se tiene que reunir, ¿no? El supervisor del área, el jefe del área, apoyado con el área de seguridad, o sea, incluido el comité de seguridad, ¿no? Y hacer una buena investigación de un accidente, ¿no? Entonces, repito, una cosa es notificar, hacer una notificación inicial, ¿ya? Y posteriormente otro es hacer ya en sí la investigación del accidente, ¿ya? Por eso que yo te decía que más correcto sería decir registro, notificación, investigación de un accidente de trabajo, ¿ya? Entonces, este es el registro que está, repito, en forma referencial, ¿en qué resolución ministerial? En la 050-2013. Pero veamos aquí algunos conceptos que están dentro de la 005-2012 TR, que es el reglamento de la ley de seguridad. ¿Ya? Dice, accidente de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Esta palabrita es básica. Causa o con ocasión del trabajo. ¿Ya? Por causa del trabajo o con ocasión del trabajo. Y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, pues es decir, una enfermedad puede adquirir, una invalidez o incluso hasta la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Ah? Entonces eso es lo que nos dice el Decreto Supremo 005-2012 TR, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En una construcción, en una minera, en fin, acuerdan jugar un partido de fulbito, ¿no? Ahora que está de moda el fútbol, ¿no? Por el tema del mundial, ¿no? Y ellos también, ¿no? Quieren ser un grupo Perú, otro grupo Francia, en fin, ya, juegan fulbito y uno de ellos, incluso uno de ellos se accidenta, ¿ya? Tiene un esguince, una fractura, en fin, tiene un accidente ahí. La pregunta ¿es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo? Incluso, mira, puede ser hasta en la misma, dentro de la misma organización, ¿no? Si tiene unas canchitas, organizado incluso, la organización ha organizado un campeonato relámpago ahí. La pregunta, el trabajador durante esa partida de fulbito tiene un accidente. ¿Es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo?
A ver, quisiera ver su participación de ustedes. Mario, Frank, Jimmy, Jenny, Anthony, Julián. ¿Quién más está? José Ismael, Norma Castro. No. A ver, opinen, señores, opinen. ¿Será un accidente o no? Bueno, no es accidente, no es accidente. Si está fuera del horario de trabajo, no se considera accidente de trabajo. No. Este, no sería un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque no es por causa del trabajo o con ocasión del trabajo. ¿Ya? O sea, no está estipulado en este, por ejemplo, estamos hablando de construcción o minería, ¿no? No está estipulado, ¿no?, en mi contrato este tipo de actividades, ¿no? O sea, es una actividad que está fuera de las actividades relacionadas al trabajo, ¿ya? Entonces, y esto muchas veces ha ocurrido, ¿ah? Incluso mi experiencia es un poco más es en mina, ha pasado casos en mina que en el campamento minero han hecho campeonatos de fulbito, ¿ya? Y, jugando entre contratas, con el mismo titular minero, ¿ya? Incluso hasta organizado por la misma minera, ¿ya? Y una ocasión ocurrió que un trabajador, ¿no?, al correr tras un balón que se había salido fuera del campo, ¿ya?, se tropieza con una piedra y tuvo un golpe en el cerebro, ¿no? Muy, muy fuerte, tuvo una conmoción incluso el trabajador, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Ya? No fue considerado un accidente de trabajo, ¿ya? Bueno, esto no quiere decir que el trabajador va a estar exento, ¿no?, de las atenciones médicas. Sí va a tener todo el tema de atención médica, ¿no? ¿Ya? Pero no es un accidente, es un accidente común. Cuando no ocurre por causa o ocasión de trabajo, se denomina accidente común, ¿ya? Entonces, repito, sí va a tener todo el tema de atención médica, ¿ya?, pero no es considerado un accidente. ¿Por qué? Porque no es por causa o ocasión del trabajo, ¿ya? Entonces, muy bien ahí. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo, incluso, ¿ya? Por ejemplo, personal que trabaja en ventas, ¿no?, o tipo logística, una empresa que tiene que constantemente ir donde los proveedores, hacer coordinaciones, a traer materiales, insumos para la empresa, y en ese, digamos que está en su horario de trabajo, incluso en ese trayecto ocurre un accidente de trabajo, ¿ya? Entonces, parte de su función dada por su empleador es que tenga que visitar estas empresas y ocurre un accidente, ¿ya? Entonces, también sería un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque es por órdenes de su empleador el que tiene que hacer esas diligencias, ¿ya? Como decía, ¿no? Pero si es un campeonato organizado por tu empresa y dentro de tu empresa, incluido eso, no sería un accidente de trabajo porque no es con ocasión de trabajo. No sería, o sea, no está estipulado dentro de mis funciones hacer jugar campeonato de fulbito, ¿no? Esto no acarrea, cuando no implica, como decía, que no se tomen las medidas preventivas, ¿no? E incluso hay ocasiones que yo he visto, cuando ocurrió este tipo de accidentes, la minera lo suspende completamente el campeonato de fulbitos, ¿no? ¿Ya? Eh, Incluso hasta yo he visto que en una ocasión hasta cerraron ponieron mallas para que no jueguen fulbito, porque fue un accidente muy, muy grave que te comentaba, ¿no? Pero no fue considerado, no entró en sus estadísticas como accidente de trabajo, ni de la minera ni de la contratista, ¿no? No, incluso correcto, no activaría el SCTR, ¿no? El SCTR sería específicamente para accidente de trabajo, no activaría. O sea, la persona se puede atender, por ejemplo, en tema en el salud, ¿no? En centro médico, pero no en clínicas autorizadas por el SCTR, porque el SCTR se activa para accidentes de trabajo.
¿ya? Entonces, es importante esto, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda, señores, bienvenidos, ¿ya? Me pregunto. La normativa también nos habla de los tipos de accidentes, ¿ya? Accidente leve, suceso cuya lesión resulta de la evaluación médica que genere en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente de sus labores habituales. Es decir, es un accidente, ¿ya? Eh, suceso ha ocurrido una lesión, ¿ya? Entonces, para que haya un accidente, tenemos siempre en mente lo siguiente: cuando hay un accidente debe haber un daño, ¿ya? ¿Ya? Entonces, necesariamente debe haber un daño, una lesión, ¿ya? Entonces, es un accidente, sí, es cierto, pero resultado de esta evaluación médica genera el accidentado un descanso en la cual el responsable médico, nos indica que tú tienes, te puede decir, tómate el día completo o retorna al día siguiente, ¿ya? Entonces, a este tipo de accidentes se le considera leve. Para estadísticas de seguridad no habría días perdidos por accidente de trabajo, ¿no? Días completos perdidos. Y para este accidente no ingresaría, no ingresaría para las estadísticas, para los índices de accidentabilidad, por ejemplo, ¿ya? Porque estos se cargan con días perdidos, ¿ya? Entonces, repito, es un accidente de trabajo. Se va a hacer el proceso de investigación de accidente que ocurrió, ¿ya? Pero es un leve, indica que máximo retorna el trabajador al día siguiente. ¿Quién lo determina esto? No lo determina mi jefe de seguridad, no lo determina mi responsable de recursos humanos, no lo determina mi jefe directo, mi gerente general, no. Lo determina una evaluación médica a cargo de un especialista, ¿no? Entonces, él me indica, ¿no? Puedes reintegrarte tus labores, ¿no? O puedes máximo ya, tómate el día y retórname el día siguiente. A ese tipo de accidentes le consideran accidentes leves. También hay accidentes incapacitantes. También hay un evento no deseado, hay una lesión, un daño, ¿ya? Pero este sí da lugar a un descanso médico, ¿ya? Entonces, a una ausencia justificada del trabajo y tratamiento. Va a ser un accidente incapacitante si mínimo le dan un día de descanso médico, ¿ya? Adicional al del accidente. Es decir, ocurrió hoy día el accidente, ¿ya? Y el doctor te dice, mañana tienes descanso médico. Todo mañana tienes tu descanso médico y te reintegras pasado mañana, ¿ya? Entonces, basta que haya un día de descanso médico y se considera un accidente incapacitante, ¿ya? Este sí ingresa a las estadísticas de accidentabilidad de empresa, ¿ya? Este sí ingresa a las estadísticas de accidentabilidad, ¿ya? Tanto en el leve como en el incapacitante se realiza la investigación del accidente, ¿ya? Entonces, este es incapacitante. Incluso los incapacitantes pueden ser, de acuerdo al grado de lesión, al grado de daño del trabajador, tiene, según el grado de incapacidad, este accidente incapacitante puede ser total temporal, parcial permanente, total permanente, ¿no? Total temporal, ¿qué significa? Cuando ha tenido daño, ha tenido lesión, ¿ya? Tiene la imposibilidad de utilizar parte del miembro, de una parte del cuerpo, ¿ya? Pero hay un tratamiento médico, ¿ya? En determinados días, culminado este tratamiento médico, el trabajador se reintegra, pues un accidente incapacitante. Pues le han determinado, por ejemplo, las terapias, ¿no? Un mes de terapias, imagínate, ¿ya? Entonces, y producto de estas terapias, el trabajador ya adquiere la movilidad normal del brazo, ¿ya? Entonces se reintegra a sus labores normalmente, ¿ya? Hace sus labores.
es un accidente incapacitante total temporal. Porque temporal, por un lapso de tiempo, ha estado imposibilitado, pero luego se reintegra. También hay un total permanente, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, mira, por el término ya sacamos conclusión, ¿no? Donde la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida de un dedo, del dedo meñique, ¿ya? Entonces ya es un total, pero ya en forma permanente, ¿ya? Esta persona puede tener sus terapias, puede tener sus tratamientos, pero ya ha quedado imposibilitado permanentemente una parte del cuerpo de la persona, ¿no? O ha perdido parte de la anatomía de la persona, ¿no? Es decir, imagínate, la persona ha sufrido una lesión en el brazo muy fuerte, ¿ya? Y ya está imposibilitado de moverla normalmente. Ha tenido terapias, meses y meses de terapia, pero la persona no puede mover normalmente su mano, su brazo, ¿ya? Entonces, tiene tiene una pérdida funcional del brazo, ¿ya? ¿No? Entonces, es una total permanente. O ha perdido una parte del cuerpo, un brazo, una pierna. Basta mínimo que pierda un meñique, dice, mínimo que pierda un meñique para que sea considerado un total, si en el caso de pérdida anatómica, ¿ya? Total permanente. ¿Estamos de acuerdo, señores, ahí? También hay parcial temporal y parcial permanente, ¿ya? Parcial temporal cuando la lesión genera en el exentado la imposibilidad parcial de utilizar su organismo. En forma parcial, ¿ya? Está imposibilitada la persona, pero en forma temporal porque producto de tratamiento, terapias, recupera, ¿no? Y parcial permanente, donde la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. O sea, parcial permanente, ¿no? O sea, no puede, en forma permanente ya, no puede mover anatómicamente una parte del cuerpo, normalmente. ¿Quién determina esto? Esto lo determina, este caso, la autoridad médica, ¿no? El doctor, en este caso, determina este tipo de incapacidad que va a adquirir la persona, ¿no? Accidente mortal, ya bueno, un accidente mortal ya es un suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos se debe considerar la fecha del deceso, ¿no? Entonces este ya es un accidente en la cual ha habido muertos, ¿no? Pero ¿qué nos dice la normativa respecto a incidentes? Estamos hablando de la normativa peruana, señores, ¿ya? Si nosotros buscamos información, tú buscas información en internet, puede ser que varíe un poco los conceptos respecto a accidente, incidente, o incluso la misma OSAS 18001, o la nueva normativa internacional que es la ISO 45001, ¿ya? Nos habla un poco, no nos habla con la misma exactitud de accidente incidente que respecto a la normativa peruana. O sea, tienen otra concepción. Entonces, voy a enfocar más a la normativa peruana. Puedes buscar la información, ¿ya? En internet, como te decía, y hay otra concepción respecto a incidente, ¿ya? Veamos qué nos dice incidente, el Decreto Supremo 005-2012, TR. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo en que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios, ¿no? Entonces, en otras palabras, incidente es prácticamente no ha habido daño, no ha habido lesión en el trabajador, ¿no? Y si ha existido ha sido tan leve que solamente ha requerido un primer auxilio inmediato. Y la persona, luego de este primer auxilio, se ha reintegrado a sus labores en forma normal, ¿no? Entonces, ahí tenemos las concepciones
de accidente. En otras palabras, en conclusión, digamos, accidente es cuando ha habido un daño, una lesión, una perturbación funcional, ¿no?, de la persona del accidentado. Este accidente puede ser leve, cuando se reintegra máximo al día siguiente, puede ser incapacitante, cuando mínimo hay un día de descanso médico, o puede ser incluso hasta mortal, ¿no? Y el otro lado tenemos incidente, en la cual es un suceso acaecido, ¿no?, en el curso del trabajo o relación del trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o sea, no tiene daño, no tiene daño, ¿no? Bueno, es correcto, Antonio Julián, ¿no? Tal vez se apareja un poco accidente leve con el tema de, bueno, este tema de cuidados de primeros auxilios. Pero hay que entender que, bueno, acá he hecho una sección a sección en la normativa, indicando incidente, cuidado de primeros auxilios, pero hay que entender esto, que la persona, después de este primer auxilio, si es que hay, ¿ya?, se reintegra inmediatamente a sus labores. ¿Ya? O sea, no va a tener ni un tiempo de descanso médico, ¿ya? Entonces se reintegra inmediatamente a sus labores. Este estaría enmarcado, digamos, dentro de incidente de trabajo. En cambio, un accidente leve, ¿ya?, entonces se reintegraría, ha habido un daño, ¿no?, pero se reintegraría máximo al día siguiente, ¿ya? ¿Ya? Este no, incidentes en el momento se reintegra, ¿ya? En el momento se reintegra a sus labores en forma normal, ¿ya? Entonces, este es respecto a incidente de trabajo. Yo les pongo un caso, a ver, ¿qué sucede? Imagínate, en un organismo del Estado, por ejemplo, ¿ya?, o una empresa en particular que tiene su taller de mantenimiento, ¿ya? El trabajador mecánico trabaja en el taller de mantenimiento y le piden hacer unas labores en el 8º piso, ¿ya?, de un equipo averiado, por ejemplo, ¿ya? Y en ese trayecto ocurre un evento, un accidente con el trabajador. Tiene un esguince, una torcedura, en fin, ¿ya? No estaba en su taller de mantenimiento, ¿ya? Entonces a él le indicaron hacer una labor al 8º piso. La pregunta ¿es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo? Y si es, ¿por qué es un accidente de trabajo? Correcto, ¿no? Está siguiendo órdenes, correcto. Si es un accidente, ¿no? Por eso dice, es con causa o con ocasión del trabajo, ¿no? Causa o con ocasión, es tu trabajo, es mantenimiento, ¿no? ¿No? Y incluso habla fuera del lugar de trabajo, con órdenes del empleador, ¿no? Incidente, la normativa peruana nos habla de incidente peligroso también, ¿ya? Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población, ¿ya? Entonces, es un incidente, o sea, no hay daño, si es cierto, no ha habido daño para que sea considerado para la normativa peruana como incidente, es que no hay daño, ¿ya? Accidente, hay daño, hay lesión, ¿no?, por la práctica, digamos así, ¿no? ¿Ya? Entonces, es, es un incidente, no ha habido daño, pero ha tenido un potencial muy grande, ha tenido un gran potencial de causar una pérdida, un daño al trabajador, por poco, ¿no? Pero no llegó a mayores, digamos, ¿no? Este ejemplo, ¿no?, de esta gráfica que vemos, podría ser catalogado como un incidente peligroso, ¿ya? Entonces se rompió esa estructura, ese andamio, y ese trabajador se quedó colgando ahí, ¿ya? Entonces, estaba con su equipo de seguridad y se quedó ahí, ¿no? O sea,
lo rescatan al trabajador, el trabajador no ha tenido ni un daño. Entonces, no ha tenido daño, no sería un accidente de trabajo, ¿no? Pero ha habido un gran potencial de causarle daño a ese trabajador. Entonces, es considerado como un incidente peligroso. Un incidente peligroso. La normativa peruana nos indica que nosotros, o que se debe en general, se debe reportar no solo accidentes de trabajo, se debe reportar incluso a incidentes peligrosos como este de acá. Entonces, pero eso es lo que nos indica la normativa, pero como te comentaba inicialmente, muchas veces no se cumple, ¿no? Si no se reportan accidentes de trabajo, menos se reportan con exactitud los incidentes peligrosos, ¿no? Menos se reportan con exactitud los incidentes peligrosos. Incluso, por ahí te solté una pregunta que está pendiente, ¿eh? Repito la pregunta. ¿Quién se encarga de reportar los accidentes de trabajo? ¿Qué organismo? ¿El empleador, es decir, la empresa, el centro médico asistencial? ¿Quién se encarga de reportar los accidentes de trabajo? Los incidentes peligrosos, los accidentes mortales, las enfermedades ocupacionales. ¿Ya? ¿Quién se encarga? ¿Ya? Lo dejo suelta ahí y lo tomamos ahí. Si alguien sabe, me va indicando, ¿ya? Bueno, en los años 70 aproximadamente, 70, Frank Beard, que es como un gurú de la seguridad, un estudioso de la seguridad, él estudió 1.800.000 casos de situaciones, eventos en Estados Unidos, de diferentes tipos de empresas, diferente índole, diferente rubro económico, pesqueras, mineras, petroleras, construcción, o sea, una gama diversa de situaciones, ¿ya? Y sacó su famosa pirámide de Beard. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve esta pirámide de Beard? ¿Ya? Entonces, en este indica, por ejemplo, acá en la parte superior, que los casi accidentes, si no se toma un control sobre estos casi eventos, daños a la propiedad o lesiones menores, ¿no? Si no se toma algún control, estos pueden ir aumentando y en determinadas condiciones presentarse un evento con pérdida mayor, ¿ya? Entonces, ¿a él qué consideró él pérdida mayor? Es aquel que falta mínimo haya un día de incapacitante para que ya sea una pérdida mayor. Mínimo un día de incapacitante o incluso hasta un mortal. Eso él consideró como pérdida mayor, ¿ya? Entonces, un mortal o un accidente con una pérdida mayor, ¿ya? Es porque previamente en la organización, en la empresa, han ocurrido 10 lesiones menores. Es decir, una lesión menor es aquel que no ha acarreado día de descanso médico, no ha acarreado un incapacitante, ¿ya? Entonces, ha acarreado máximo un primer auxilio. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero indicar con esto? O sea, en mi organización se presentó un evento, una lesión menor, una persona que se cortó el dedo, aparentemente con un pequeño corte, otro que tuvo un pequeño golpe, ya, entonces tengo uno reportado, tengo dos, tengo tres lesiones menores, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lesiones menores, ¿ya? Entonces, apenas llegue a estos 10 lesiones menores, va a haber en mi organización, es muy probable que haya una pérdida mayor, que puede ser incluso mortal, como te decía, ¿no? Por eso que es importante este estudio que hizo Frank Beard, ¿no? Entonces, igual manera sucede con los accidentes o eventos con daños a la propiedad, ¿no? Entonces, yo tengo un evento con daño a la propiedad, que no necesariamente ha habido lesión. Por ejemplo, mi operador de cargador frontal, en hacer una manipulación, una mala maniobra, chocó contra
un reflector o un generador eléctrico y tuvo daño ese generador. Entonces es un accidente, un evento ya, pero con daño a la propiedad. ¿Bien? Entonces, tengo así un evento con daño a la propiedad. Tengo 2, 3, 4, 5, 6. Tengo hasta 30 eventos con daño a la propiedad. Entonces, basta que yo llegue al 30. Entonces, en forma automática es muy probable que también se presente un evento con pérdida mayor. Un evento con pérdida mayor. ¿No? Entonces, o los tengo ya 600 casi accidentes. ¿Qué son los casi accidentes? Estás trabajando en construcción y te cae cerca a ti un ladrillo, ¿no? Entonces no te pasó nada, por poco te cae, por poco te resbalas, por poco te golpeas, o sea, los casi accidentes. ¿No? Entonces ya tengo un casi, dos casi, tres, cuatro, cinco, 600 casi. Entonces, yo llego a 600 casi, ya también está muy relacionado a que yo pueda tener una pérdida mayor en mi empresa, que puede ser, repito, un mortal. ¿No? Entonces, ¿por qué es importante esta famosa pirámide de Beer? ¿Por qué? Porque sirve para una empresa, una organización, encender las alarmas, como se dice, ¿no? Si yo tengo varios casi, si yo tengo varios casi que hemos sido testigos, reportados, ¿ya? Entonces hay que tomar acciones en mi organización. ¿Por qué? Porque si siguen aumentando estos casis y no tomo ninguna acción en mi organización, es muy probable que yo pueda, si no tomo acciones, llegar a tener un accidente mayor, que puede ser mortal. ¿No? Entonces, eh, de ahí la significancia, ¿no?, de esta famosa pirámide. Muchas organizaciones siguen este estudio, ¿ya? A pesar de que decía es aproximadamente los años 70, siguen mucho estos estudios. Yo recuerdo, estaba en una empresa, en una contratista minera, ¿ya? Y bueno, mi empresa se jactaba, ¿no?, de que no teníamos eventos, ¿no? O sea, con daños al trabajador, ¿ya? Pero sí teníamos accidentes reportados a la minera con daños a los equipos, por ejemplo, rajaduras de parabrisas, por ejemplo, de un cargador frontal, ese tipo de cosas, ¿no? O teníamos varios casis, muchos casis, ¿no? Y no teníamos, es cierto, accidentes con incapacitantes, ¿no? ¿No? Entonces así teníamos más de un año sin accidente incapacitante, ¿no? Incluso premiados por la minera como empresas, ¿no? Como empresa contratista más segura, ¿no? Pero en eso nos llaman la minera, nos llaman y nos preguntan, señores, ¿ustedes qué están haciendo en su sistema de gestión de seguridad? ¿No? Y los gerentes de empresas se sorprenden, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Si no tenemos ni un accidente con lesión, ¿no? No tenemos ni un accidente incapacitante, ¿no? Pero nos muestran los reportes, ¿no? Les muestran los reportes de eventos con daños a la propiedad, a los equipos, ¿no? Ustedes tienen tal cantidad de eventos con daño de equipos, ¿no? O tal de casi accidentes, ¿no? ¿Y qué acciones están tomando, señores, no? Entonces, le hicieron un lavado de cerebro, nos hicieron a todos, incluido, ¿no?, incluyéndome, ¿no? Y nos combinaron, ¿no? Señores, ustedes tienen 24 horas y en 24 horas tienen que entregarme un plan de acción con medidas a tomar, ¿ya? Para que no se puedan, no se tengan tantos eventos con daño a la propiedad, tantos casi accidentes, ¿no? Le damos 24 horas, usted tiene que reunirse, ¿no?, ¿ya?, y presentarme un informe detallado con planes de acción para la recurrencia de esto, ¿ya? Entonces, todos ahí estábamos inmersos en el problema, ¿no?, buscando algunas alternativas, ¿no?, campañas de seguridad, en fin, ¿no?, temas ahí de reconocimiento a trabajadores para reporte, en fin, diversas actividades que nosotros presentamos a la minera para
minimizar estos daños a la propiedad o casi accidentes, ¿no? Entonces, ¿por qué nos hicieron esto, no? Por qué todo este mecanismo se tuvo que realizar? Porque se analizó esta pirámide, famosa pirámide de Beer, ¿no? Entonces, ¿qué quería la minera? La minera quería que no, si ustedes presentan estos casi accidentes, daños a la propiedad o lesiones menores, no quiero que llegue a esta pérdida mayor, ¿no? Por eso que nos pedían ese informe con planes de acción, ¿no? Entonces, bueno, eh, acá está definiciones. No constituye accidente de trabajo. Hay un decreto supremo del sector salud, el 00398, que habla sobre las normas complementarias de seguro contra accidentes de trabajo de riesgo, ¿ya? Entonces, y ahí también nos habla sobre los accidentes de trabajo, como es el referido al SCTR, esta norma, ¿ya? Y dice, no constituye accidente de trabajo el que se genera en el trayecto de ida y retorno del trabajo, ¿ya? Pero hay una salvedad ahí, ¿eh? Incluso la normativa peruana, la 005-2012 TR, indica, es cierto, el que no se genera en el trayecto de ida y retorno del trabajo, salvo que el empleador, este, traslade el personal por sus propios medios o por una empresa contratada para el traslado del personal. En ese caso sí es un accidente de trabajo, pero no sería un accidente de trabajo, por ejemplo, si yo por mis propios medios, ¿no? Tengo que trabajo, vivo en Villa El Salvador y tengo que irme hasta Canto Grande, por ejemplo, ¿no? Y en los propios medios ocurre en ese trayecto ocurre un accidente de trabajo, ¿no? Entonces no sería un accidente de trabajo, no sería un accidente de trabajo, ¿ya? Entonces estoy hablando según la normativa peruana, ¿ya? Hay otros países que incluso a ese trayecto le llaman, tiene un nombre especial en itinerario, le dicen, ¿ya? Que sí es accidente, pero según la normativa peruana, en el trayecto no sería accidente de trabajo. Salvo, repito, hago la acotación, que mi propia empresa me ha puesto movilidad propia para trasladarnos, ¿no? Eh, o ha contratado un servicio tercero para trasladarnos. Entonces, en ese caso, ya estoy a cargo de mi empresa, entonces, ya sería un accidente de trabajo. El que es provocado en forma intencional por el trabajador, no es un accidente de trabajo. En actividades recreativas, dicen, lo que estábamos comentando, ¿no? Pusimos un ejemplo, ¿no? Deportivas, culturales, ¿ya? Esto no es un accidente de trabajo, a pesar incluso, como decíamos, que mi propia organización, empleador, ha organizado el campeonato de fulbito, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es por el trabajo o con ocasión del trabajo, ¿ya? No está estipulado en mi trabajo hacer eh, estas actividades deportivas, ¿no? Salvo, ¿no? Que seas un jugador profesional, ¿no? O sea, ahí sí, ¿no? O sea, tu labor es justamente jugar fútbol, ¿no? Entonces ahí sí, para ellos sí sería un accidente de trabajo. Durante permiso, licencia, estoy en vacaciones, ocurre un accidente, no es un accidente de trabajo, ¿no? Guerra, conmoción civil, terrorismo, no es un accidente de trabajo. Convulsiones de la naturaleza, fusión nuclear, ¿no? Entonces no son accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, eh, por eso dice la normativa, ¿no? Por ocasión del trabajo, o este caso que es un accidente de trabajo, ¿no? Incluso nos indica la normativa que puede ser incluso fuera de las horas de trabajo, ¿verdad? Puede ser considerado un accidente de trabajo, incluso fuera de las horas de trabajo, pero con indicación de tu empleador, ¿no? Si tu empleador te ha dicho, no tienes que trasladarte a tal sitio, entregar tal documentación, ¿no? Y ocurre en ese trayecto un accidente, es una orden directa de tu empleador, es un accidente de trabajo, ¿no?
Condiciones subestándar. Es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente. Antes se le conocía como condiciones inseguras. Es por el entorno de trabajo que ocurre el evento, ¿no? El evento puede ser por el entorno de trabajo, ¿no? Pero también puede ser por la persona. Cuando es por la persona, se le llama acto subestándar. Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente, ¿no? Entonces, los eventos, en forma inmediata, yo puedo determinar que es por acto o por condición, ¿no? Acto es la persona la que causa el evento, puede causar el evento o el accidente. Y condición es el entorno, el ambiente de trabajo que puede coadyuvar a que se realice este accidente. Yo recuerdo, por ejemplo, ha sido en febrero, pero del año pasado, que ocurrió un evento en una minera. Les comento un poco, ¿no? O sea, una contratista, una minera, había, esta contratista producía los explosivos para la minera, una minera a tajo abierto acá en el Perú, ¿ya? Y el trabajador, el operador de cargador frontal era que alimentaba estos materiales para hacer el explosivo a una tolva inferior y este era trasladado por una faja transportadora a una tolva superior donde se mezclaba con otros aditamentos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? El operador de cargador frontal ya había terminado de cargar material, había estacionado su cargador frontal y este operador saca su celular y quiere conversar por su celular, ¿ya? Aparentemente se le cayó el celular abajo, al piso, ¿ya? Pero justamente se le cayó abajo de la faja transportadora. Entonces, ¿qué hizo este trabajador? Este trabajador no paró el equipo, no avisó a su supervisor, sacó una guarda que se colocaban manualmente nada más, sacó esa guarda de este equipo, de esta faja transportadora en movimiento, y quiso sacar su celular que estaba en el piso. Lamentablemente la faja transportadora agarró el brazo del trabajador y bueno, se la arrancó. Bueno, el trabajador murió desangrado, no pudieron salvarlo el trabajador, pues, ¿no? Entonces, esto ocurrió acá en el Perú. La pregunta es un accidente de trabajo, ocurrió en el trabajo, ¿no? Es de qué tipo, es por acto, es por condición. ¿Por qué sería el accidente? Acto subestándar, condición subestándar, ¿no? Este accidente, bueno, haciendo análisis sería por acto subestándar, ¿no? O sea, el retirar una guarda de un equipo en movimiento, ¿no? El retirar la guarda de un equipo en movimiento, el hablar por celular en el área de trabajo, querer sacar el celular de esta faja, cerca de esta faja transportadora en movimiento, ¿no? Entonces sería un acto subestándar, ¿no? A ver, acá hay una pregunta. Catherine dice, estimado, mencionó que la ley no menciona cuánto tiempo se reportan los accidentes de trabajo. El decreto supremo 012-2014 Registro Único de Información sobre Accidentes de Trabajo, Accidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales, con modificación del artículo 110 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo. Por favor, me quedó duda sobre el punto de la notificación, ya que la modificación dice que máximo 24 horas reporte hacia el MINTRA. Ya. Ya, ¿qué sucede ahí? Bueno, vamos a verlo incluso más adelante, pero vamos adelantando. O sea, cuando ocurre un accidente mortal, ¿ya? El empleador es el responsable de hacer el reporte al MINTRA. Y es correcto, tiene 24 horas. Y es correcto la aclaración ahí, ¿no? Es, el, es en la modificatoria que está indicado ahí las 24 horas que tiene que hacer el reporte al MINTRA. ¿Quién? El empleador. Este es para accidentes mortales, ¿ya? Para accidentes de trabajo en general, ¿ya?
el empleador no reporta, el que reporta es el centro médico asistencial, ¿ya? Entonces, el centro médico asistencial es el que reporta para accidentes de trabajo. O sea, yo llevo a mi trabajador, por ejemplo, por su SSTR, lo llevo a una clínica, ¿ya? Es un accidente de trabajo, la clínica da la atención de vida. Entonces, ¿quién tiene el deber la obligación de reportar? En este caso, no es mortal, es el centro médico asistencial. ¿Qué tiempo tiene este centro médico asistencial? Tiene hasta el último día hábil del mes siguiente, ¿ya? Por ejemplo, si este accidente ocurrió en este mes, estamos en junio, ¿ya? Lo llevo a mi trabajador, lo hace en la atención médica especializada. Este centro médico tiene el deber de reportar al MINTRA también, ¿ya? Hasta el último día hábil del mes siguiente de junio, que sería julio, ¿ya? ¿Correcto? Caterín Valdivia Fernández, ¿no? ¿Ya? Ese es específicamente para temas del reporte de 24 horas que estabas comentando, es cierto, ¿no? Lo que yo estaba comentando anteriormente era sobre el tema de investigación, ¿no? Pero es correcto la verdad. Lo que te decía es que no hay una cultura del reporte en forma adecuada, ¿no? O sea, muchos empleadores no han reportado estos accidentes hasta mortales al MINTRA, ¿no? O incluso hasta los centros médicos no han hecho el reporte oportuno. Entonces, ¿qué tenemos? Estas estadísticas del MINTRA, que nos lanza el MINTRA, no son las que realmente ocurren en el Perú, ¿no? ¿Ya? Entonces, estarían en falta, ¿ya? Entonces, hay otra normativa que nos habla del pago de sanciones para las empresas, ¿ya? Cuando no hacen el reporte, incluso también los centros médicos asistenciales no hacen el reporte en forma adecuada al MINTRA, ¿no? ¿Ya? Entonces sí, ahí la SUNAFIL incluso puede aplicarle las sanciones correspondientes, ¿no? Porque estarían en falta. Acto, condición, enfermedades ocupacionales, causas y consecuencias de los accidentes de trabajo, ¿no? Los accidentes no son producto de mala suerte, tienen causas concretas que se pueden prevenir. ¿Sabes qué hacer? Causas y consecuencias de los accidentes de trabajo. Nosotros tenemos que hacer el reporte de los accidentes, ¿no? Cabe señalar que los trabajadores no suelen comunicar o reportar los accidentes. ¿Por qué? Porque tienen miedo a las medidas disciplinarias, preocupación sobre su reputación, deseo de evitar la interrupción del trabajo, poca comprensión de la importancia de los informatos, ¿no? Entonces hay muchas causas por las cuales los trabajadores no reportan, ¿no? Tienen miedo a las medidas disciplinarias. ¿Por qué? Porque la organización, tal vez en sus investigaciones también de accidentes, muchas veces sacan como medida de control suspensión del trabajador, o incluso hasta retiro del trabajador. Entonces, como incluso ya son medidas recurrentes. Entonces, imagínate, un trabajador tiene miedo a hacer estos reportes. O incluso hay estas organizaciones que se han visto que, por ejemplo, vamos a premiar al área más segura de la organización, de la empresa. ¿Ya? ¿Y cuál es la mecánica para la premiación? El área que menos reportes de accidentes tiene, ¿no? Entonces, el área que menos reportes de accidentes tiene, esa va a ser el área más segura, ¿no? Entonces, imagínate, entonces a un área de trabajo, a un trabajador, si le va a dar ganas de reportar un evento, si ocurre, ¿no? Hasta lo van a mirar mal al trabajador, ¿no? Entonces, hay muchas causas. Entonces aquí debe ser política de la empresa el que trabajadores reporten. Hay empresas que manejan algunos formatos incluso, le dan diferentes nombres para que reporten actos, para que reporten condiciones, ¿ya? Incluso hasta actos positivos de sus trabajadores. O sea, no solamente se ve lo negativo, sino también acto positivo un trabajador que sigue completamente su procedimiento de trabajo, usa su PP en forma adecuada, tiene su taller en forma ordenada.
Entonces, también es importante el reconocimiento a él, ¿no? Entonces, hay varias causas que pueden motivar a que el trabajador nos reporte, pero nosotros debemos trabajar en darle la confianza de vida a este para que haga el reporte oportuno, ¿ya? Entonces, hacemos el registro de los accidentes, ¿ya? Entonces ya hemos indicado este formato y hacemos la investigación. Es una técnica que analiza y evalúa la información reunida de todos los hechos, opiniones, relatos para detectar, controlar las causas que originaron el accidente. Finalidad, evitar la repetición de este tipo de eventos, ¿no? Quisiera lanzar una pregunta que ustedes analicen. Bueno, un sistema de gestión de seguridad tiene muchas herramientas que son, que buscan anticiparse a un evento, a un accidente, ¿no? Que son proactivas, es decir, antes de, ¿no? Entonces, por ejemplo, investigación de accidentes, inspecciones de seguridad, los reportes de actos y condiciones, los mapas de riesgo, la matriz per se. O sea, hay varias herramientas de seguridad que trabajan en evitar un accidente. Son proactivas, antes de. La pregunta es, ¿la investigación de accidentes es una herramienta proactiva o reactiva? Se las dejo ahí para que ustedes lo analicen, ¿no? Causas y consecuencias de los accidentes de trabajo. Responsable de la investigación, ¿ya? Fran, una herramienta reactiva. Sí, sí se puede decir correcto, que es una herramienta reactiva, porque ocurre, o sea, ocurre cuando ya ocurrió el evento, ¿no? Entonces ya sería después de, ¿no? ¿Ya? Pero también es cierto que es para evitar la recurrencia de eventos similares, ¿ya? Es decir, también tiene, quiero indicar con esto, que también tiene su importancia, y una gran importancia en un sistema de gestión de seguridad. Pero es cierto, es una herramienta, por eso algunos entendidos, algunos estudiosos de este tema también le dicen que es proactiva, porque evita posteriores eventos. Pero es correcto, ¿no? Se puede decir que es una herramienta reactiva, ¿no? Pero quería justamente eso, el análisis de ustedes, ¿no? Veamos acá, ¿quién es el responsable de hacer una investigación de accidente? Y esto debe de quedar muy en claro, porque muchas veces le achacan al área de seguridad, ocurrió el evento, si tenemos un departamento de seguridad, entonces este área de seguridad tiene que hacer la investigación del accidente, ¿ya? Incluso el jefe del área, ¿no? Llama al área de seguridad y le dice, ocurrió un evento en mi área de trabajo, y le pide la investigación, ¿ya? Entonces, y eso no sería lo adecuado. Lo adecuado es que el área misma del proceso donde ocurrió el evento, llámese el supervisor, llámese el jefe, ¿no?, del área, realicen la investigación del accidente. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen más el proceso que el área de seguridad, ¿no? Entonces ellos van a plantear mejores medidas de control que el área de seguridad. Entonces, ese es el punto, ¿no? El área responsable de la investigación. Debe ser el área donde ha ocurrido el evento. Y es cierto, el área de seguridad va a actuar ahí como una especie de soporte, una especie de apoyo, ¿no? Entonces, pero el que debe tomar el control en una investigación es el área a cargo, con el soporte del área de seguridad y con el soporte y ayuda también de los integrantes del comité de seguridad. Recuerda que el comité de seguridad, también en la normativa nos habla de este punto, debe estar inmerso en el proceso de investigación de accidente.
Correcto, ¿no? Muchas veces recae la responsabilidad en el área de seguridad, ¿no? Entonces, y eso yo lo he visto más en Lima, en diversas organizaciones en Lima, en las cuales le dan todo el peso de la investigación al área de seguridad. Y el área de seguridad hace el plan, hace las medidas de control, ¿ya? Y lo plantea al jefe, ¿ya? Entonces, y eso en verdad no debería suceder así, ¿no? Este es el formato, una primera parte que trabajaba el tema de notificación y otra segunda parte que habla del procedimiento ya en sí para hacer una investigación de un accidente, ¿no? Entonces está fecha y hora de ocurrencia del accidente, fecha e inicio de la investigación, eh, eh, que no puede ser muchos días después, ¿no? O sea, si ocurrió un evento el 10, el 20 no me voy a poner a investigar el accidente, imagínate, ya todas las evidencias se han ido, ya no están ni los testigos, o sea, no se va a hacer un buen proceso de investigación. Tiene que ser la investigación en los días próximos al evento. Lugar exacto de la ocurrencia del accidente, marcar con X grado del accidente, incapacitante de ser el caso, ¿no? Si es un accidente leve, incapacitante, mortal, total temporal, parcial permanente, total permanente, si hay días de descanso médico, número de trabajadores afectados, ¿no? Entonces se hace una descripción del evento, ¿no? Descripción de las causas que originaron el accidente, ¿no? Entonces explico acá las causas, el por qué, producto de mi investigación van a salir el por qué ocurrió este evento y unas medidas correctivas, con los responsables de ejecución y la fecha de ejecución, ¿no? Esto de acá, señores, es un documento auditable, es auditable, ¿no? Entonces tiene que estar correctamente llenado. Adicionalmente, este es el formato que nos da referencial las normas peruanas, pero adicionalmente puedo consignar ahí manifestaciones de los testigos, evidencias fotográficas, permisos de trabajo que han habido en el accidente, por ejemplo, fue un trabajo en altura del evento, ¿no? Debe haber un permiso a través de trabajo, ¿no? Una orden de trabajo, ¿no? Algunas empresas mencionan también el ATS o análisis de trabajo seguro, o en MINA se habla el IPRC continuo, ¿ya? Entonces son documentación que puede estar ahí añadida. Es decir, esto puede ser materia de hacer incluso un file mismo de proceso de investigación, ¿ya? Entonces, como primera parte va a estar este punto, ¿no? La notificación, este formato de investigación. Pero adicionalmente yo puedo incluir otra documentación referida al accidente de trabajo, las capacitaciones que ha recibido el trabajador, ¿ya? Porque como te decía, todo esto es auditable, ¿ya? Va a venir la SUNAFIL, por ejemplo, y me ha indicado, acá presto tal medida de control, capacitaciones, por ejemplo, digamos, ¿no? En trabajo de alto riesgo, específico altura, ¿no? Responsable, a ver, demuéstrame que se ha dado esta capacitación, ¿no? Y tienes que tener ahí la documentación a la mano, ¿no? Incluso si es una capacitación, pongamos ahí, te piden que el trabajador accidentado si ha sido accidentado en forma temporal, esté incluido en esa capacitación también. Entonces tienes que remarcar ahí que ha sido incluido el trabajador en capacitación. Te estoy dando un ejemplo, ¿no? Otra medida de control, colocación de un dispositivo de seguridad, de emergencia, en fin. Igual manera, un responsable, una fecha de ejecución, ¿no? Y también ahí la evidencia del levantamiento. Entonces, vamos a ver acá las fuentes de información del accidente.
son la entrevista a los testigos. ¿Con qué finalidad el trabajador firma el PETAR? ¿Tiene peso legal? Sí, porque es importante, ponen ahí la firma del trabajador, la firma del supervisor, el visto bueno muchas veces del área de seguridad, ¿ya? Entonces es importante porque significa que el trabajador es consciente que está haciendo un permiso de trabajo y que está refrendado ahí con la firma también de su supervisor, que debería estar ahí, ¿ya? Entonces es un documento importante, es un documento legal, es algo que refrenda que el trabajador sabe que está haciendo ese trabajo de alto riesgo, ¿no? Yo he visto en ocasiones, cuando ocurrió accidentes mortales, por ejemplo en minera, ¿no? Algo que buscan es justamente esta documentación, ¿no? El ATS, el hiperse continuo, el PETAR, ¿no? O sea, la minera lo busca como una manera también de protección hacia ellos, pero también como una manera de que el trabajador estaba consciente de que tenía que realizar tal trabajo que le habían encomendado, ¿no? ¿No? Entonces, es un documento legal, ¿no? Es un documento legal. Puede servir para reclamar alguna indemnización si se sufre un accidente. Por eso, tanto el PETAR, el ATS, el hiperse continuo, sirven para ambos, tanto el trabajador como la empresa, ¿ya? Para el trabajador, para consignar que la empresa le indicó hacer tal trabajo, ¿ya? En la cual sufrió el accidente, ¿ya? Entonces es importante para el trabajador, pero también es importante para la empresa, ¿no? Porque la empresa también quiere también lo mismo, ¿no? Quiere evidenciar que el trabajador estaba haciendo tal labor, ¿no? Bueno, lamentablemente ocurrió el evento, ¿ya? Entonces, para ambas partes es básico esta documentación, ¿ya? Esta documentación. Incluso en el tema de investigación, justamente estamos en el tema de investigación, se habla de una metodología para la investigación, que es el método de las 4P, si no sé si han escuchado, ¿no? ¿No? El método de las 4P. A ver, ¿han escuchado ese método de 4P en cuanto al tema en cuanto al tema de recopilación de información? ¿Qué significa? Sí, sí. ¿Qué significa ese 4P? Una P que significa es de posición. Disculpen que no pongo las tildes porque estoy haciéndolo rápidamente nomás. ¿Ya? Otros personas. ¿Ya? Otro es las partes. Y otro es las posiciones. ¿Ya? Posiciones significa en que, por ejemplo, un choque de un cargador frontal, ¿no? Con otro equipo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, tomo evidencias fotográficas de las posiciones en las cuales están los equipos, cómo ocurrir, ¿no? Entonces, puede haber aceite derramado que pudo producir un deslizamiento, entonces por eso es importante, incluso en las fotos nos recomiendan tomar fotos panorámicas muchas veces, ¿verdad? Para visualizar todo el campo de acción y fotos más centradas en los equipos, ¿ya? Esas son las posiciones. Las personas se requiere las entrevistas que están acá, a los testigos, ¿no? A los involucrados del accidente, ¿no? Entonces, también por normativa legal, el trabajador está obligado a participar en el proceso de investigación. Y eso hay que hacerle ver también, ¿no? Esas son las personas. Otra, las partes, ¿ya? En las partes se refiere a los componentes de las máquinas, equipos, ¿ya? Entonces, hay que revisar los componentes. Puede ser que hayan fallado en determinado momento en este accidente, por ejemplo, de choque.
y otros son los papeles, ¿no? Que son la documentación que te estaba comentando, que se debe tener, buscar esa documentación, los permisos de trabajo, ¿no? Los ATS, los IPC continuos, o sea, toda la documentación, si el trabajador ha sido capacitado en tal trabajo, ¿no? Entonces debe haber un registro de capacitación, en fin, ¿no? Esos son los famosos métodos de las 4Ps, ¿no? ¿Ya? ¿Qué acciones previas se toman? Debes de tomar el control en caso del accidente, procurar atención de primeros auxilios del accidentado. Es decir, acá no hay que ser, como se dice, más papistas que el Papa. Es decir, es cierto, se va a hacer una investigación del accidente, pero si estaba el accidentado ahí, ¿no? En ese momento no, lo primero que debo hacer es tomar el control, atender a ese accidentado, ¿ya? Evitar nuevos accidentes, imagínate, por una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, evitar que haya nuevos accidentes en este tipo, ¿ya? O sea, tomamos el control con voz clara, concisa, dando las órdenes adecuadas, ¿ya? Una vez que ya se ha tomado este control, se ha tomado ya atención médica del accidentado o accidentados, se identifican los elementos de evidencia potencial a pérdida, ¿ya? Es decir, está relacionado con el P, que es de preservar las evidencias identificadas, ¿ya? Entonces, todos los elementos de evidencia, como te decía, el tema de documentario, los permisos de trabajo, ¿ya? Las evidencias identificadas, por determinado momento yo debo indicar, por ejemplo, los equipos que se mantengan a través en el lugar de trabajo para tomar todas estas evidencias fotográficas que se requieran, ¿ya? Entonces, estas son acciones previas al accidente. En sí, el proceso ya de investigación trata ya de recopilación de estos antecedentes, aplicando esta metodología, por ejemplo, de las 4Ps. Vamos a identificar las causas, determinar las medidas correctivas adecuadas, presentar un informe, preparar el informe, presentar el informe. ¿A quién? Por ejemplo, a las jefaturas, a la gerencia, al comité de seguridad, para que nos den el soporte, el feedback adecuado, y tal vez se requieran hacer algunos cambios, algunas mejoras, y posteriormente ya el seguimiento a las medidas correctivas. Entonces, hemos visto primeramente hacer toda la recopilación de evidencia, por ejemplo, con el tema de las 4Ps, y ahora pasamos ya a la investigación de un accidente en sí. La investigación, señores, hay diversas metodologías, ¿no? Entonces, si algunos de ustedes conocen las metodologías, me las pueden ir indicando, ¿no? Está árbol de causas, la espina de Ishikawa, los 5 porqués, ¿no? Y acá tenemos planteado la metodología ICANN, ¿no? El modelo de causalidad de accidentes y pérdida, ¿no? Que es un modelo muy, muy persuasivo, que busca el por qué ocurrió la causa raíz de un evento, un accidente, ¿no? Ideado también por este gurú de la seguridad, Frank Beer, ¿no? Es el modelo de causalidad de accidentes, ¿no? Entonces, hay una pérdida o consecuencia o un daño, ¿ya? Este daño ocurrió por el accidente acaecido, en la cual hay el contacto, el daño, la lesión, pero esto ocurrió ¿por qué? Porque hubieron unas causas inmediatas, ¿ya? Pero estas causas inmediatas, que pueden ser actos subestándares, condiciones subestándares, son a su vez dadas por causas más raíces, causas básicas, ¿no? Y estas causas básicas se presentaron, ¿por qué? Porque fallaron en nuestra organización algunos sistemas de control, ¿no? Entonces, la idea acá no es atacar solo las causas inmediatas. Yo podría atacar las causas inmediatas, entregar el EPP al trabajador, en fin, ¿no? Pero no, yo tengo que ir a las causas raíces,
a las causas básicas o a las fallas en el sistema de control. Ese busca, en este caso, eso es lo que busca el modelo de causalidad y accidente y pérdida, ¿ya? Por ejemplo, acá está la pérdida, que ocurrió el daño, que es a la persona en primer lugar, ¿ya? Nuestra normativa peruana habla de daño a la persona, se refiere, ¿no? Hemos visto los conceptos. Pero también es cierto que puede haber daño a equipos, ¿ya? Daño al medio ambiente, daño a materiales. Entonces, imagínate, yo como prevencionista presento a mi empresa un informe y digo, en este año estoy feliz, quiero que me den un aumento, que me premien. ¿Por qué? Porque no he tenido ni un accidente incapacitante, digamos, ¿no? Pero el gerente te dice, pero un momentito, ¿no? Ahorita tengo como 10 máquinas paradas, ¿no? La última ha sido porque este caso, el equipo, el cargador frontal, ¿no? Ha chocado contra un generador. Entonces, quiero que me hagas una investigación ahí también, ¿no? Entonces, este método de causalidad también busca eso, ¿no? No solamente a la persona, sino también a equipos, a materiales, ¿no? ¿El prevencionista tiene alguna responsabilidad legal si hay un accidente en la empresa? Bueno, la ley 29783 y sus modificatorias hablan incluso hasta responsabilidades penales, ¿ya? Para el empleador, el empleador, ¿ya? Entonces, que tiene una inobservancia, ¿ya? O ha dejado trabajar en condiciones muy, muy riesgosas, al trabajador lo ha puesto en peligro inminente y lamentablemente, por ejemplo, hubo un accidente que pudo ser mortal. Entonces, el que tiene ahí responsabilidad legal, habla en la ley, es el empleador, ¿no? Pero es cierto, el prevencionista también podría verse involucrado porque, o el jefe del área directa, ¿no? Si es que han dado una orden expresa, en este caso que ha puesto en evidencia, ¿no? Una muerte, por ejemplo, de un trabajador, ¿no? Entonces la normativa es clara, ¿no? Hay una responsabilidad penal al empleador, ¿no? Incluso hablan de años de cárcel para el empleador. Estaba hablando de esta pérdida. ¿Por qué ocurrió? Porque hubo este accidente, ¿no? El choque de dos equipos, ¿ya? El trabajo en altura, el trabajo en caliente, ocurrió este evento con pérdida, ¿ya? Pero este accidente, ¿por qué ocurrió? Por actos de la persona, ¿ya? El trabajador no siguió el procedimiento de trabajo, se salteó el procedimiento de trabajo, ¿ya? O también por condiciones, el ambiente de trabajo no era el adecuado, ¿ya? Entonces puede ser actos o condiciones. Pero, ¿por qué ocurrió este acto? Este acto debemos, o condición, debemos relacionarlo por causas no inmediatas. Esto es lo inmediato, ¿ya? Entonces, en forma práctica, lo inmediato es lo que es percibido fácilmente por los sentidos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo que ese trabajador no está usando su EPP, estoy siendo percibido, ¿no? Estoy viendo que ese trabajador no está siguiendo su procedimiento de trabajo, se ha salteado el procedimiento de trabajo, o sea, es rápidamente percibido. Estoy viendo la falta de orden y limpieza que ocasionó el evento, el cableado en el piso, o sea, es percibido. Los factores, las causas básicas requieren un mayor análisis, no es percibido fácilmente por los sentidos, pero sí por el proceso de investigación. Al yo buscar las evidencias, me doy cuenta que, por ejemplo, no había una orden expresa del supervisor para que haga ese trabajo el trabajador. Entonces, ya acarrean factores personales o factores del trabajo, ¿no? ¿Qué significa factores personales? Factores personales significan, por ejemplo, el no saber. ¿Qué pasa si el trabajador no sabe? Entonces, ¿qué busco? Registro de capacitación, ¿ya? El trabajador no puede. ¿Qué busco? Por ejemplo, ya,
si el trabajador ha sido reubicado, si no puede hacer esa labor, si ha sido reubicado en otra área de trabajo, o el trabajador no quiere, hay programas de sensibilización al trabajador, ¿por qué no quiere hacer tal labor? ¿Ya? No sabe, no quiere, no puede. Factores de la persona, ¿ya? O factores del trabajo, de la organización del trabajo, ¿ya? Que ocasionaron este accidente, ¿ya? Entonces, es siempre, señores, si yo tengo una causa, un acto o condición, tengo que tener su factor personal o de trabajo. Si yo tengo otro acto o condición, debo tener su factor personal o de trabajo, ¿ya? Es decir, estos van de la mano, tanto causas inmediatas como causas básicas. Esta causa inmediata se dio porque no se presentó las condiciones o las causas básicas, ¿no? Pero ¿por qué no se dieron estas causas básicas? Porque fallaron los programas inadecuados, estándares inadecuados, o sea, ya va al sistema, ¿qué falló en el sistema de gestión de seguridad? ¿Ya? Pongamos un caso en forma breve, digamos, ¿no? Un trabajador, ¿ya? Estaba haciendo un trabajo en altura, ¿ya? Pero tenía un arnés inadecuado, tenía su andamio inestable y ocurrió el evento y el trabajador tuvo una lesión, ¿ya? Entonces, causas inmediatas. Pongamos, no tenía su arnés de seguridad. El andamio, su plataforma de trabajo era inadecuada. Causa inmediata, ¿ya? Entonces es lo que se percibe rápidamente, ¿no? Por los sentidos. Causas básicas, pero ¿por qué no tuvo su arnés? ¿Por qué el andamio era inadecuado? Entonces vamos al área de, por ejemplo, le preguntamos al jefe, ¿por qué no tenía arnés? ¿Por qué tenía el andamio inadecuado? Entonces el jefe indica, no, que el área logística, fuimos al área logística, al área de almacén, y solamente había ese arnés y solamente había ese andamio, por ejemplo, ¿no? Entonces no solamente nos quedamos con causas básicas, tenemos que ir más allá, ¿ya? Entonces voy al almacenero, pero ¿por qué no le entregaste ese arnés? ¿Por qué les han entregado un arnés inadecuado? ¿Por qué tenemos ese andamio inadecuado? ¿Ya? Entonces el almacenero me dice, sí, pero le hemos pedido al área de compras y todavía no vienen los andamios, ya tenían que hacer ese trabajo, los andamios certificados, ¿ya? Y bueno, EPPs hemos solicitado y también está en proceso de espera de compra, ¿no? Entonces, señores, ¿qué estamos haciendo? Nos vamos a más allá, a la más raíz, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando? Está fallando todo el sistema logístico acá, ¿no? Entonces, está fallando todo el sistema logístico, los pedidos se están haciendo, pero no están llegando a tiempo, y se están haciendo trabajos por realizar, ¿ya? Entonces, mi medida de control, ¿qué va a hacer? ¿Entregarle solamente un nuevo arnés a un trabajador? ¿No? Pero se va a seguir fallando el tema logístico. Entonces no estoy siendo correctamente efectivo, ¿no? Entonces ya tengo que ir, como te digo, a la causa más raíz, ¿ya? Entonces, ver que todo el sistema, el procedimiento de compras, ¿no? O sea, ¿qué está fallando ahí? ¿Por qué no se están llegando los pedidos de forma adecuada? Más aún si hay, imagínate, si hay recursos todavía, ¿por qué no están llegando, no? Entonces ya vamos más allá. Y eso es lo que se quiere, o sea, es un método muy persuasivo, busca la causa más raíz. Y eso es lo que se debe buscar, ¿no? Los otros métodos de igual manera buscan eso, llegar a las causas, a la causa raíz del evento, ¿no? Entonces, es necesario identificar esto. Ahí tenemos, por ejemplo, diversos actos subestándar. Mira esta persona donde está trabajando, con ese andamio, ¿no? Mira esta persona, ¿no? Mira este trabajo que está realizando. ¿Actos o condiciones? ¿Qué creen ustedes que son? Mira, ¿no? Actos subestándar, ¿cierto? Mira, si estos parantes se rompen,
prácticamente lo matan al trabajador, ¿no? Entonces, acto subestándar. Este desorden. Mira cómo tapan esta para, para alimentar combustible, ¿no? ¿Ya? ¿Esto qué es? ¿Es un acto o una condición? Fran, correcto, es una condición, ¿no? Entonces, si yo quiero saber si es un acto o condición, tiene que ser en el momento, ¿no? En el momento es una condición. Es cierto, es producto de un acto pasado, ¿no? ¿Ya? Pero en el momento es una condición. ¿Ya? Muchas de las condiciones actuales son por actos pasados. Y acá está lo que estábamos comentando y que surgió una pregunta, ¿ya? El empleador reporta al Mintra todo accidente mortal y los incidentes peligrosos dentro de las 24 horas. ¿Ya? El Centro Médico Asistencial reporta al Mintra los accidentes de trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente. ¿Ya? Hasta el último día hábil del mes siguiente al ocurrir el evento. ¿Qué sucede con las enfermedades ocupacionales? ¿Quién lo reporta? El Centro Médico Asistencial también. Dentro de los 5 días de conocido el diagnóstico. ¿Ya? Entonces ya tengo el diagnóstico del médico, que es una enfermedad producto de la ocupación. ¿Ya? Entonces el centro médico tiene 5 días de plazo para hacer el reporte al MINTRA. Entonces, y bueno, el MINTRA carga esa información, lo maneja, y incluso esta información alimenta hasta la OIT, ¿no? Quisiera saber, señores, si hay alguna duda sobre este tema, ¿no? Yo les bueno, esto ha sido 2 horas. Es hablar sobre accidentes de trabajo. ¿Verdad? Es amplio, señores. Lo hemos querido con esta capacitación online gratuita, es hablar los diversos tópicos más importantes de los accidentes, pero tiene muchos temas, ¿no? Para mucho pan, como se dice, por rebanar, ¿no? Hablar, ¿no? Por ejemplo, hablar de las diferentes metodologías para temas de accidentes de trabajo, ¿no? Hemos presentado un poco el modelo de causalidad, pero hay muchas más, ¿no? Hemos querido enfocar en lo que era la notificación, el registro, el registrar un accidente de trabajo, el notificarlo al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ¿ya? Y hacer el proceso de investigación, ¿no? Entonces, para buscar ocupar los grandes campos de todo el tema investigativo de accidentes, ¿ya? Entonces, si no hay alguna pregunta, señores, se puede poner la lámina del proceso de investigación, ¿ya? ¿Te refieres al formato de investigación? Bueno, el formato de investigación está en la normativa 050, resolución ministerial 050, 2013 TR, ¿ya? Entonces, acá está sacada una parte, ¿ya? Incluso la normativa nos habla también de las causas básicas, de las causas inmediatas, ¿ya? Cómo se relacionan, ¿ya? Entonces, toda esta normativa, toda esta disposición está en esta normativa, ¿ya? Acá hemos sacado una parte nada más, ¿ya? Entonces, señores, nada más, conmigo ha sido un placer, me da mucho gusto, ha habido diversos participantes y eso es un indicativo también de que estamos muy interesados en todo este tema del cumplimiento de un sistema de gestión de seguridad en diversos aspectos, como estudiante, porque quiero
involucrarme en este campo como trabajador, porque necesito conocer respecto a qué habla la ley sobre si ocurre un accidente en mi empresa, ¿no? Como un prevencionista, para saber también, ¿no? O sea, cuál es mi campo de aplicación, si yo debo hacer la investigación o si quién debe hacerlo específicamente en mi empresa, ¿no? Entonces, es decir, para todos pienso que es bueno que sepamos, ¿no? No solamente los que estamos involucrados en el área de seguridad, sino todos en una organización deberíamos saber el proceso investigativo de un accidente. Más aún los más involucrados, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un comité de seguridad. Mi área de comité de seguridad debería tener los conocimientos sobre este tema de investigación de accidentes. ¿Ya? Ya, señores, mi nombre es Milton Camacho y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.